Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La necesidad que tiene el autor de esta carta de explicar que Elías era un mortal común y corriente, solo que cuando uno lo mira con un poco más de detalle, uno se pregunta sinceramente, ¿qué tan común y corriente puede ser alguien que ora fervientemente y detiene la lluvia y después ora de nuevo y la hace caer? Hemos orado tanto para que llueva que, claro, todos nosotros podemos atribuirnos el milagro de la lluvia de noche, pero no sé si sería justo hacerlo y si acaso eso es lo que pasó con Elías. Creo que no. La idea de que Elías es un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros provoca un poco esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Se trata de un hombre como nosotros. Para saber un poco cómo es la vida de Elías hay que viajar al Antiguo Testamento y quiero invitarlos a pensar brevemente en algunos textos bíblicos que aparece en la Biblia, por supuesto, y que son denominados el ciclo de Elías. La primera carta, el primer libro de los Reyes, capítulo 17 en adelante, habla de ciertas peripecias, vamos a decir así, que Elías tuvo que vivir y tuvo que pasar. Hasta ese minuto, el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, ha venido hablando de lo que pasa con el rey del norte y luego el rey del sur. El rey del norte y el rey del sur. Porque Israel está dividido, al reino del norte se le llama Israel, capital Samaria, al reino del sur se le llama Judá, capital Jerusalén. Entonces el libro de los Reyes narra así: el rey del norte, el rey del sur, el rey del norte, el rey del sur. De repente interrumpe este patrón y empieza a hablar de Elías. Por 3 capítulos más o menos se dedica a hablar específicamente de Elías y por eso a esto se le llama el ciclo de Elías y después también el ciclo de Eliseo. Como que deja de hablar de los reyes y empieza a hablar del profeta. En la vida de Elías, hasta donde vemos, se dan 3 momentos que probablemente lo convierten en un hombre como nosotros, o a nosotros en hombres y mujeres como él. Hay un momento de gloria en la vida de Elías, hay un momento de crisis profunda. Si en el momento de gloria toca el cielo, en el momento de crisis toca fondo. Y hay un tercer momento que es un momento de restauración. Es cierto, cuando uno termina de leer esto, uno le encuentra razón a Santiago. Efectivamente, es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Miren lo que pasa en el momento de gloria de Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Poca gente puede arrogarse este tipo de autoridad, ¿no? Ir y hablar en nombre del Señor, decir, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, y que se cumpla. O porque una cosa es decirlo, y otra cosa es que Dios respalde lo que dices. Está viviendo su momento de gloria, Elías. Efectivamente, no hubo lluvia, lo buscaron a Elías por todos lados, él estaba yendo de un lugar a otro, era alimentado por cuervos, después fue llevado a otro lugar y fue sostenido en medio de situaciones milagrosas y maravillosas. Y después de ese tiempo, Elías, cuando ya se cumple el periodo de la sequía que estaba determinado, regresa y encara al pueblo de Israel. Esto ya lo leíamos la semana pasada, el pastor Mendoza nos comentaba algo de esto, y les dicen: dejen de cavilar en sus corazones, decidan claramente si van a servir a Jehová o si van a servir a los Baales, que eran los dioses de la naturaleza, los dioses del trueno, de los rayos, dioses que, según la cultura, se expresaban o expresaban su poder de esa manera. Fue tanto que Elías desafía una especie de duelo, un duelo divino, religioso a los profetas de Baal. Cita a los 450 profetas, unos de Baal y otros de Aserá, otra de las diosas, y les dice: ok, hagamos esto. Ustedes tienen que leer esto en la casa. Ya la semana pasada el pastor Mendoza nos dio la tarea de leerlo, algunos lo habrán leído, para otros hay una semana más de plazo para leerlo entonces, ¿ya? Ok. Hagamos un altar, pongamos un animal arriba y según la costumbre ofrezcamos el sacrificio a los diferentes dioses. Solo que en lugar de encenderlo nosotros, ustedes clamen a los Baales, yo clamo a Jehová, y el Dios que enciende el sacrificio desde el cielo, ese es Dios. Si lo enciende Baal, adoramos todos a los Baales. Pero si Jehová lo enciende, adoramos a Jehová. Un desafío impresionante. Está viviendo su momento de gloria. Dice el texto bíblico que los profetas de Baal comienzan a gritar y a contorsionarse y a cantar como era la costumbre. Incluso se rompían el cuerpo, se sajaban, que era también una costumbre para llamar a la intervención de los dioses, pero Baal no responde. Entonces Elías incluso empieza a burlarse. A lo mejor está durmiendo, griten más fuerte. Bueno, como es Dios, capaz que esté ocupado, y entonces, pero sigamos insistiendo a ver qué pasa. Bueno, no pasó nada. Le toca entonces a Elías. Y Elías ora al Señor, y el Señor responde de una manera especial. Porque Elías todavía va más allá en su desafío y le dice a la gente: bueno, ok, para hacerlo más difícil, caben una zanja alrededor del sacrificio, del animal y de la leña, traigan agua, 4 cántaros de agua, y viértanla sobre el sacrificio, de tal manera que lo hicieron 3 veces, se empapó el sacrificio, se empapó la leña, y el agua incluso llenó la zanja que habían cavado alrededor. Cuando Elías clama al Señor, desciende fuego del cielo, consume el sacrificio, el holocausto, y consume incluso el agua que está en la zanja. En el capítulo 18, en el versículo 38, se relata esto. No solo sucedió eso, sino que, estando ya empoderado, diríamos, Elías, manda que la gente tome prisioneros o prenda, digamos, a los profetas de Baal, y ya les voy a leer lo que dice. Verso 38, entonces cayó fuego de Jehová
y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Cruel. Cuando uno lee esto en el siglo XXI, uno dice, esto es terrible, pero efectivamente esas eran las costumbres y la cultura en la época. Había sido un mandato de Dios en ese momento específico. No es algo que uno tenga que replicar hoy, digámoslo por si acaso alguien sale entusiasmado de acá. No es algo que uno tenga que replicar hoy, ¿no? Si alguien no cree lo mismo que nosotros, bueno, vamos a respetarlo. Bueno, pero en ese tiempo esto era así. Está viviendo su momento de gloria. Había reivindicado a Dios, el pueblo había empezado se dio cuenta después de esta demostración de que Jehová es Dios y no los Baales. Pero resulta que los sacerdotes, estos falsos, los profetas falsos, estaban bajo la cobertura de la reina Jezabel. El capítulo 19, versículos 1 al 4, se nos narra lo que pasó. Acab, que era el rey, dio a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Mire lo que dijo la señora. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Se enojó. ¿Cómo reacciona el gran Elías, que acababa de hacer un tremendo milagro? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro, que es un árbol que da sombra en el lugar, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y uno se pregunta, ¿este es el mismo que acaba de hacer el tremendo milagro? Es el mismo. ¿Qué le pasó? Desafió a 450 profetas, movilizó el cielo entero para que cayera un rayo y encendiera el sacrificio, y lo amenazan y sale arrancando como que no creyera ni en Dios. Y más encima quiere morirse. Quiere que Dios lo mate. Quítame la vida porque hasta acá nomás llegamos. ¿Qué sentido tiene seguir luchando por la vida si ahora ya estoy condenado por la reina Jezabel? Acá comienza el momento de crisis. Miren cómo es igual o parecido a muchos de nosotros. Vivimos en la vida cristiana momentos de gloria espiritual. No se me cruza ni un monte para decirle échate en el mar o algo por el estilo. Hay días que andamos así, con la fe, pero por allá arriba. Pero también hay momentos en que la adversidad nos golpea, en que parece que se nos viene encima el mundo, o nuestro mundo se cae a pedazos, y tocamos fondo. Yo no sé por qué se nos metió en la cabeza, a alguien se le ocurrió la idea de que la depresión, los cristianos no podían tener depresión, o que los hijos de Dios no pueden tener depresión. Si lo que tiene Elías no es una depresión, díganme qué es, porque quiere morirse, está con depresión profunda, ideación suicida, diría alguien más especializado, ¿no? Tocó fondo y yo digo, tenía sus razones, porque si uno lee los textos anteriores, Jezabel no se andaba con amenazas sin cumplir. Jezabel ya venía persiguiendo y matando a los profetas de Dios desde hacía harto tiempo. Así es que seguramente Elías dijo, bueno, ahora me toca a mí nomás, pues no hay más alternativa. Pero miren cómo le pasa a Elías lo mismo que nos pasa o nos puede pasar a todos nosotros. De un momento de gloria en la comunión con Dios a un momento de crisis profunda
luego de que la adversidad nos golpea. Bueno, camina hacia el desierto y en el mismo desierto comienza su proceso de restauración. El versículo 5 del mismo capítulo 19 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios comienza el proceso de restaurar a Elías en el mismo desierto donde está viviendo su crisis. Y miren que la restauración no es nada de extraordinaria. Fíjense que lo hace dormir y comer, dormir y comer. Está deprimido. Necesita fuerza. Uno pudiera decir, a lo mejor bajó alguien y con un rayo lo levantó y lo llenó de energía, o lo conectó a la corriente celestial. No, lo hizo comer y dormir. Comer y dormir. Y luego le dice: levántate porque ahora hay que caminar. Claro, ya había dormido y había comido. Se levantó y caminó hacia el monte Horeb, que era el lugar tradicional donde Dios se manifestaba, el monte Horeb, donde Dios había aparecido en el pasado. Comienza entonces su restauración en medio del desierto de la crisis. Y comienza Dios a tratar con él. Y ni bien le da algo de fuerza, Elías hace algo extraordinario, que es probablemente el inicio de su restauración. Camina en dirección a donde se encuentra con Dios. Pero al llegar al monte, vive experiencias que estas sí que yo considero que son extraordinarias, porque cambia completamente su mentalidad respecto de quién es el Dios con el que él había caminado siempre. Fíjense que cuando van a buscar a Elías, Elías siempre dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, porque Elías siempre sabe que está en la presencia del Señor. A veces uno cree que uno puede entrar y salir de la presencia del Señor como si la presencia del Señor estuviera siempre en un lugar físico nomás. No, Elías vive siempre en la presencia del Señor. Pero lo que sucede en el monte Horeb, creo yo, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, es que se da cuenta que este Dios, en cuya presencia él siempre estaba, no era un Dios al que él conociera demasiado bien. Versículo 9. Allí en el monte se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y también me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y miren lo que pasa acá. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, como el viento de anoche, ¿no? Que a uno le parece que lo estremece todo y hasta el ruido es gigantesco, y a uno le suena a que la presencia de Dios debe ser algo así de poderoso. Pero Jehová no estaba en el viento. Acá ya empieza a cambiar la mentalidad del gran Elías. Este Elías que algún tiempo atrás hizo caer fuego del cielo para que consumiera el holocausto.
el Dios que hace descender fuego del cielo, lo más probable es que se manifieste también como un viento que rompe las peñas. Pero no. No y punto. Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto. Ahora sí, el Dios que hace descender fuego del cielo seguro se manifiesta en forma de terremoto que todo lo estremece. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Ahora sí, el Dios que hace descender fuego del cielo seguro tiene como manifestación predilecta el fuego que todo lo consume. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Lo que menos hubiéramos asociado con el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías respondió lo mismo que antes. Versículo 15, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, o sea, de donde venías escapando, regresa, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El proceso de restauración que se inicia en pleno desierto llega a su fin en el momento en que Elías se reencuentra con Dios, pero de una forma en que probablemente él nunca imaginó que Dios pudiera manifestarse. Es decir, de lo que se trató el proceso de crisis de Elías fue de destruir una imagen única de Dios para reencontrarse con un Dios que también puede aparecer y manifestarse donde él no hubiera pensado que estaba Dios. Probablemente la crisis de Elías tuvo que ver también con esto. Un Dios que se manifiesta de manera poderosa, de repente deja de ser percibido en lo cotidiano y se siente solo. Y por eso tal vez el fin de la crisis se da cuando Elías se da cuenta que el Dios que se manifiesta en lo poderoso también se manifiesta, y es el mismo que se manifiesta en el silbo apacible. El secreto de la restauración es darse cuenta de que Dios está presente de una forma en que no sospechabas que estaba presente. Y por no haberlo sospechado, probablemente no sabías que estaba presente y te sentías solo o sola. Todo creyente pasa por estos momentos de la gloria de Dios. No hay un solo creyente que no pueda decir, Dios conmigo hizo maravillas. Todos pueden decirlo. Pero también todos pueden decir, yo he vivido mi crisis. Yo he pasado por el desierto. La adversidad ha sido tan poderosa que yo mismo, el que testifiqué de esos milagros, también he querido morirme. También he querido ir al desierto, dejar a toda la gente tras mío y entrar solo a esperar mi muerte. La diferencia con Elías es que en medio del desierto, habiendo sido
restaurado por Dios de formas que probablemente él mismo no hubiera sospechado, porque le daba comida y lo hacía dormir, decide caminar hacia el encuentro con Dios, hacia el monte de Dios. Y al llegar al monte, descubre que Dios siempre había estado, pero probablemente no de la forma en que él hubiera creído o querido que ese Dios esté. Pero ni bien se da cuenta que Dios sigue estando presente, el mismo que hizo caer fuego del cielo, pero ahora como un silbo apacible, se da media vuelta y camina hacia la ciudad desde donde venía escapando. Y comienza todo este proceso de liberación del pueblo de Israel, de estos reyes paganos que los habían metido en idolatría. Conocer a Dios y reconocerlo en nuestros caminos, aun cuando no esté visible como en la época de nuestra gloria, es parte del proceso de sanidad y restauración. Amigos y amigas, hermanas, hermanos, tal vez algunos acá están en el desierto, sobrepasados por la aflicción, sobrepasados por la adversidad. No ven que sigue cayendo fuego del cielo, no ven los grandes milagros, no ven las cosas maravillosas que vieron al comienzo de su fe. Incluso probablemente el corazón ya no les late tanto con las mismas canciones que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años cuando se encontraron con Dios por primera vez. El tiempo de la gloria parece haber quedado en el pasado y hoy están en el desierto. Quiero decir, Dios está ahí contigo. Está ahí alimentándote, está ahí haciéndote dormir, está ahí, pero está como un silbo apacible. Por eso no lo reconocías, pero no ha dejado de estar. Nunca has estado solo y nunca has estado sola. Hoy es tiempo de caminar hacia el monte espiritual de Dios. Ya Dios no está en un lugar físico, no hay un monte físico hacia donde caminar. Caminar hacia el monte de Dios es dejar de buscar a ese Dios estereotipado para empezar a ser sensible al Dios que se manifiesta voluntariamente en nuestras cosas más pequeñas de la vida. Oírlo y retomar el camino que dejaste cuando empezaste a caminar hacia el desierto. ¿Dónde estabas? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu crisis? No importa. Si Dios estuvo con Elías en un silbo apacible, seguro está contigo, de forma invisible, de forma silenciosa, de forma que no lo percibes. Ahora, esto que te pasa o que nos pasa no es algo tan extraordinario. Jesús se aparecía en lugares donde los discípulos nunca lo reconocían. Los grandes sacerdotes de la época, esperando ver al Señor donde debieran estar los hombres santos, lo buscaban en los templos, lo buscaban en los lugares sagrados, y Jesús andaba comiendo con el publicano un buen asadito o algo por el estilo. Nunca estaba y por eso no lo reconocían. Jesús después se aparece caminando sobre el mar, ¿se acuerdan? El mar, según la creencia de la época, era el lugar donde habitaban los demonios. Nunca nadie hubiera imaginado que Jesús, el hombre santo, hubiera caminado sobre el mar. Pero ahí andaba Jesús y por eso no lo reconocieron, pensaron que era un fantasma. Hasta en su muerte no estuvo donde todos esperaban que esté. No era la cruz el lugar para que muera el Hijo de Dios, pero ahí estaba. Es que Dios está de formas que nosotros no logramos percibir. La crisis y el desierto
es ocasión para reconocer a Dios donde antes lo dejamos pasar. A levantarse, hermanos y hermanas. Si alguien está en el desierto, a levantarse, a caminar hacia el monte de Dios, a reconocer a Dios que siempre ha estado ahí en las cosas más sencillas. Y retomar el camino que dejamos de lado cuando empezamos a entrar al desierto. Allí comienza la restauración, cuando logramos conocer, percibir a Dios donde no siempre lo percibíamos. Que Dios nos haga sensibles. Coma y duerma. Déjese mimar por Dios. Y cuando abra los ojos, descubra que esa comida y ese sueño se lo brindó el Señor, que siempre estuvo ahí, aunque estemos nosotros caminando hacia el desierto. Reconozcamos al Señor en estas cosas pequeñas y reencontrémonos con Dios. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hoy día nos queda más que claro. Igual que nosotros, tiempos de gloria, tiempos de crisis, pero también tiempos de restauración. Que así sea con nosotros, hermanos. Quien necesite restauración, ahí está el Señor al lado para levantarnos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pónganse ustedes de pie y vamos a orar al Señor para ya despedirnos. Agradecidos porque Dios nos habla en cada canto, en el testimonio del pastor Eliel, en esta reflexión, en el abrazo amoroso, en el cariñoso saludo. Dios ha estado también tratando con nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la posibilidad de compartir un momento esta tarde. Y gracias, Señor, porque tenemos este lugar, como decía Eliel, un lugar agradable, cómodo incluso, para adorarte y para reflexionar. Que le saquemos el provecho adecuado, Señor. Señor, tú nos conoces a todos los que estamos acá. Tú sabes bien los tiempos que estamos viviendo, sí de gloria, sí de crisis. En medio del desierto, Señor, tú nos conoces, no siempre encontramos el camino hacia el monte donde tú estás. Qué bueno saber que tú estás con nosotros, pero Señor, haznos sensibles a tu presencia, porque no te reconocemos frecuentemente, porque no logramos percibirte en lo cotidiano, en las cosas que nos parecen demasiado normales como para que sean las mismas tuyas. Pero Señor, también en los silbos apacibles, tú estás hoy día. Que te percibamos y que escuchemos de nuevo tu voz, llamándonos a retomar el camino que habíamos dejado. Señor, danos el valor, la fuerza, la gracia, el poder, la unción de tu Espíritu para desandar el camino si nos hemos metido al desierto a morir y para retomar la misión que nos das a cada uno de nosotros. Damos gloria a tu nombre, te damos gracias, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor de los señores. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que tengan una hermosa semana llena de bendiciones del Señor. Amén.